Gloria a Dios, Dios le bendiga. Quiero compartir una palabra con ustedes, partiendo del libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Vamos a leer esta palabra. Mi nombre es Luis Manuel. Esta palabra aquí dice, verso 14, capítulo 2 de Oseas: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Gracias, Señor, por tu palabra. Bien, nosotros queremos compartir una palabra en esta hora bajo el tema: el desierto no es el camino a la ruina, es el camino a la victoria. Nosotros en nuestro peregrinar hacia la vida eterna, hacia el reino de los cielos, como creyentes pasamos por diferentes situaciones, por aflicciones, por procesos, por momentos de dificultades, por momentos de aflicciones. Y es en estos momentos donde nosotros tenemos que conocer a Dios y conocer una parte importante del carácter y de la personalidad de Dios, ya que existen dos extremos que son negativos los dos, con respecto a las situaciones que pueden pasarnos a nosotros en nuestra vida como creyentes. Un extremo tiene que ver con pensar que como somos creyentes y hemos aceptado la salvación y somos cristianos, estamos exentos de toda enfermedad, estamos exentos de los problemas y de las tribulaciones, y no nos debe pasar de situaciones difíciles, y lo cual no es así. Dios no es un Dios rescatista, que cada vez que estemos en el desierto Él va a ir de repente, va a ir huyendo a sacarnos del proceso de dificultad, de aflicción. No, no es cierto. Tenemos que pasar por momentos de dificultades, por momentos difíciles, pero tampoco podemos ir al otro extremo de pensar de que estamos abandonados en este mundo, de que somos huérfanos, de que no tenemos un Padre Celestial que vela por nosotros, que nos guarda, que nos protege y que está al cuidado de nosotros. O sea, van a haber dificultades, van a haber tribulaciones, pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. La Biblia dice en Romanos 8 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si Dios nos permite atravesar por un momento de dificultad, por un momento de tribulación, es con algún propósito y al fin va a ayudar para bien de nuestra vida. Cuando nosotros analizamos la palabra, vamos a ver que diferentes hombres de Dios fueron atribulados y pasaron por momentos difíciles, pero Dios tenía un plan y tenía un propósito con ellos. Y el proceso por el cual pasaron no era más que la preparación para Dios llevarlo a donde Él quería que estén. No era más que la preparación para que puedan ejecutar el propósito para el cual Dios los había llamado. Cuando nosotros vemos a David fue ungido para ser el rey de Israel. Estaba destinado para un gran reinado. Sin embargo, tenía un enemigo que le perseguía. David pasó por procesos de ansiedad, por procesos difíciles de aflicción. Claro, hay una parte que fue por producto de su pecado, pero aún así Dios manifestó su misericordia y manifestó su gloria en la vida de David, porque David se humilló. Ahora, el punto es que teniendo David un propósito, un llamado tan especial, pasó por momentos difíciles, pasó por momentos de dificultad. Y eso no significa que Dios no estaba con él, al contrario, Dios sí estaba con él, por eso pudo sobreponerse ante todas aquellas adversidades y salir adelante sin desmayar y manteniendo su fe. Cuando vemos a David que dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por esto cantaré a ti, gloria mía, no estaré callado. Él está diciendo: yo estaba en un proceso difícil, en un proceso de tribulación, pero Dios cambió mi realidad en otra, de lamento a gozo, de tristeza en alegría. Vemos en el Salmo 40 que él dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, me hizo sacar del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, él estaba en un proceso difícil, pero Dios le sacó de allí.
Entonces, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, que atraviesa por un naufragio, Hechos capítulo 27, verso 13, dice que tenían días, noches, sin ver la luna y las estrellas, habían perdido toda esperanza de salvarse. Pasó por una situación bastante difícil, sin embargo Dios estaba con él. Estaba tanto Dios con él que pasaron ese naufragio con un propósito, porque Dios quería llevarlo a un lugar. Entonces las tribulaciones en nuestra vida no significan la ausencia de propósito de Dios y del cuidado de Dios, al contrario, son la preparación. Entonces nosotros tenemos que decidir qué actitud asumimos ante las tribulaciones, ante las circunstancias adversas que atravesamos. ¿Cuál es la actitud que asumimos en el desierto? No vas a morir en el desierto. El desierto es el lugar para Dios prepararte y encaminarte al propósito para el cual Él te ha llamado. Lo único que nos hace fracasar en el desierto es la rebeldía. Cuando vemos el pueblo de Israel que Dios les saca de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, los hace atravesar el desierto. ¿Para qué? Para prepararles, porque dice en el libro de Deuteronomio, y los probé para saber lo que había en sus corazones, de si habían de guardar o no mis mandamientos. Dios los hizo atravesar el desierto. Fue para que muera en ello el ego, para que muera en ello el pecado, para que puedan llegar santos, limpios, al destino que Él había preparado para ellos. Entonces el desierto es el camino a Canaán, es el camino a la victoria. La lectura que nosotros acabamos de leer en el libro de Oseas dice: he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto. El Señor está diciendo que Él mismo va a traer al pueblo de Israel y lo va a llevar al desierto. No está Satanás en esto. Satanás no nos mete en el desierto. Es cierto que Satanás nos hace la guerra y produce ciertas situaciones difíciles, pero al desierto nos lleva Dios, no porque Él se complazca en vernos sufriendo en el dolor, porque sabemos que el desierto es un lugar difícil, es un lugar donde hay mucho calor, es un lugar árido, pero allí en el desierto Dios manifiesta su gloria, Dios manifiesta su poder. Y cuando vemos citas, por ejemplo, como en el libro de Isaías, capítulo 34, dice que allí en los sequedales habrá manantiales de agua, que habrá manantiales de agua en la tierra seca, en la tierra árida. Dios manifiesta su gloria en medio del desierto. O sea, para Dios no importa que estemos, no le importa que estemos en el desierto para Él glorificarse. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se glorifica y cómo el pueblo de Israel en medio del desierto, solo lo que Dios quería era llevarles hacia la tierra prometida. Y el Señor dice que en el libro dice: es que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Dios nos lleva al desierto para tratar con nosotros, para hablarnos al corazón, para que le conozcamos mejor, para mostrarnos su voluntad y nosotros entendamos el propósito que tenemos en esta tierra. Dice: yo la traeré. Se siente un tono de ternura. Dice: yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, le hablaré a su alma, le hablaré a su espíritu, porque lo que me interesa es que entienda que yo le amo. Dice: allí le daré el valle de Enacor por puerta de esperanza. Y sigue diciendo palabras tan hermosas. Dice, veamos cómo dicen los versículos. Dice: le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Está hablando de cantar, está hablando de gozo, está hablando de regocijo. Lo que estamos diciendo es que el Dios que nos lleva al desierto para prepararnos, para moldearnos, obviamente mediante el dolor, mediante situaciones difíciles, es el mismo Dios que se complace en vernos alegres, en vernos llenos de gozo y de alegría. Si tenemos en la mente el cuadro de que Dios es un Dios amargado y que se complace en el dolor y que todo lo que Él quiere vernos en situaciones dolorosas, estamos equivocados. Cuando vemos esta palabra, dice: y cantará como en los tiempos de su juventud. Cuando nosotros vemos en el libro de Isaías, vemos que el pueblo de Israel, cautivo en Babilonia, el Señor le hace una serie de profecías que tienen que ver con gozo, que tienen que ver con regocijo, que tienen que ver con alegría.
Si nosotros vamos al libro de Esdras, en el libro de Esdras capítulo 6, verso 19, hay una palabra que me impacta mucho, hay una historia que me gusta mucho. Dice, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Ahora note aquí, y celebraron con regocijo la fiesta solemne. Está hablando de fiesta y dice que la celebraron con regocijo. Dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto los había alegrado. ¿Qué cosa? Alegrado. Por cuanto los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. El Señor los había alegrado. Celebraron la fiesta con regocijo. Estamos hablando del pueblo de Israel post cautiverio, que había venido de 70 años de cautiverio en Babilonia, sin templo, sin murallas, un pueblo destruido, sin adoración. Nosotros sabemos lo importante que era para el pueblo de Israel las fiestas solemnes. Aquellas fiestas eran para ellos motivo de regocijo, motivo de alegría. Para un judío de esta época que no celebraba una de estas fiestas, especialmente la fiesta de la Pascua, era algo desastroso, era algo triste. Entonces vemos cómo Dios se glorifica enviándole gozo, enviándole alegría, permitiendo que ellos celebren la fiesta de la Pascua y todas las demás fiestas solemnes. Y dice que Jehová les había alegrado. El propósito de Dios es alegrar nuestra vida, es llevar gozo a nuestras almas. Pero cuando estamos en el proceso, a veces el enemigo nos habla de que Dios quiere vernos tristes, de que quiere vernos deprimidos. Eso es mentira de Satanás. Dios quiere vernos alegres, quiere vernos en victoria. Ahora hay algo interesante aquí, dice, todos se purificaron a una. Tenemos que buscar la santidad de Dios, la obediencia a Dios, para que Él manifieste su gloria. Si estamos en obediencia, si estamos andando rectamente delante de Dios, vamos a ver su gloria en medio del desierto. Allí en el desierto los pastos reverdecerán. Allí en el desierto los manantiales de agua fluirán. Si le somos obedientes a Dios, vamos a ver su gloria y no vamos a morir en el desierto. Recuerde, el desierto es el camino a la victoria, es el camino a la obtención de la promesa de aquello que Dios te ha prometido. Oh, gloria a Dios para siempre. Me gustaría ver si consigo aquí una palabra en el libro de Isaías. Aquí en el libro de Isaías habíamos hablado en el capítulo 34 al capítulo 35, que dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yelmo se gozará y florecerá como la rosa. Está hablando de alegría, está hablando de gozo. Y cuando analizamos todo el libro de Isaías, vamos a ver cómo Dios habla de manera determinante del gozo, de la alegría, porque el pueblo estaba en el cautiverio, porque el pueblo estaba en un proceso de tribulación, estaba cautivo, estaba fuera de su patria, pero esa no era la voluntad de Dios, ese no era el propósito de Dios. O sea, Dios sí le llevó allí, pero Dios le llevó allí con un propósito para sacar lo mejor de ellos. Entonces, la idea es, hermanos, que entendamos que los procesos difíciles de Dios, cuando Dios nos lleva al desierto, es para ser podados, para que fructifiquemos más y para que se produzca en nuestra vida la mayor cosecha. Alabados el nombre del Señor. No es para que muramos allí. No es para que nos quedemos allí y estemos lamentando y pensando que ya Dios nos abandonó, que ya Dios nos olvidó. No, hermanos. Esa no es la realidad. El propósito de Dios es encaminarnos
a lo que Él ha diseñado para nosotros. Y recordemos que dice Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Jeremías capítulo 20 y tanto dice, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces en estos tiempos, hermano, como en este tiempo de pandemia, tenemos que estar conscientes de conocer a Dios, a un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Él es nuestro Padre y su amor nunca falla. Y aún en el desierto veremos su gloria. Aún en el desierto Él está con nosotros. El hecho de que pasemos por una situación difícil no significa que Él no está con nosotros. No significa que su gracia nos haya faltado. No significa que su gracia nos haya abandonado. Así que, hermanos, espero que podamos meditar en estas palabras. Atravesando los momentos de dificultad, que podamos meditar en estas palabras y saber que Dios está con nosotros todo el tiempo. Aunque pasemos por momentos difíciles, aunque pasemos por momentos de dificultad, Él está con nosotros. Alabados el nombre del Señor. Dios le bendiga.